Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en un amanecer más para juntos revivarnos con la palabra del Señor en este día mitad de semana. El rey Josías había decidido ser diferente a su padre y a su abuelo. Decidió hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Antes de nuestro estudio de hoy y de este largo capítulo, le invito para que comparte el enlace de este video, nos deje también su me gusta y ahora iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por las bendiciones que nos das, gracias por el cuidado que tienes para con nosotros, por la vida, Señor. Estoy junto a mis amigos, iniciamos este estudio confiando en tu promesa, rogando sabiduría, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí le dejamos en el primer comentario las preguntas de los 2 días de ayer, por si no ingresó, ingrese ahora. Desde el verso 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Cuando una persona sincera se encuentra con la palabra de Dios, esta obra cambios en su vida y la persona está dispuesta a tomar decisiones en su vida espiritual, y esto también aquellos que lo rodean. Así todo el pueblo junto al rey confirman el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los altares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Decidió sacar todo lo que sus antepasados habían adorado, aquella idolatría falsa. ¿Será que hoy nosotros necesitamos sacar todo aquello que nos aleja de Dios, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro móvil, de nuestra computadora posiblemente? Hay que meditarlo. Quemó esto y parte lo envió a Betel, que había sido el centro del culto idolátrico, y también echó sobre los sepulcros de aquellos que habían sido los causantes de esta idolatría y alejamiento de Dios. Verso 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén,
sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Toda esta idolatría de más de 300 años, incluido aquel altar que Salomón había hecho, porque sus mujeres lo llevaron tras la idolatría. Verso 15. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo número 13. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Ahí en el capítulo 13, los versos 30 al 32 encontramos sobre la muerte de aquel profeta de Dios. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Así Josías se propuso eliminar todo aquello que había separado al pueblo de Dios, y aquellos que contribuían a aquella falsa adoración también fueron eliminados. Desde el verso 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de ese pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Cuando un joven se pone en las manos de Dios, cuando un joven se propone hacer lo correcto, no importa la edad, no importa la juventud, Dios está con él. Pero luego de toda esta reforma y a toda la maldad que habían cometido los antepasados, dice desde el verso 24, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas,
conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. En el verso 29, en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en el sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron, y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Así tristemente Josías comete este error. Sale a guerrear y es muerto en guerra. Pone el pueblo a su hijo Joacás. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. No solamente los babilonios estaban rondando y conquistando la tierra. Los egipcios se habían hecho más fuertes que el pueblo de Judá. Y el faraón Necao quita a Joacás del trono, lo lleva a Egipto, donde éste muere, y en su lugar pone a Eliaquim, su medio hermano, por rey sobre Judá. Ya era una nación subyugada, y pronto vendría mucha más destrucción. El mal, a pesar de la gran reforma de Josías, ya estaba hecho. Hoy estamos viviendo en la época más terrible y urgente de la historia de este mundo, porque Cristo viene pronto. Hoy es momento, antes que sea tarde, de obrar una reforma en nuestra vida, en nuestro hogar, para meditarlo. Señor, gracias por tu llamado de atención. Gracias porque las cosas que se escribieron antes se escribieron para que meditemos en ellas y para que no volvamos a cometer los mismos errores. Bendice a mis amigos, bendice nuestros hogares, que estemos dispuestos a eliminar toda la idolatría de nuestra vida y de nuestra casa, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde.